tardes a todas, a todos, a todas las personas que se encuentran en este espacio, en el Auditorio Manuel Sánchez Rosado, y a quien en algún momento van a poder ver la transmisión por el canal de YouTube de la escuela. A nombre de la maestra Carmen Casarratia, directora de la escuela, les damos la más cordial bienvenida. Y pues el día de hoy, en el marco de la serie de eventos académicos, culturales que hemos estado realizando en el marco de la ENSE en Movimiento, pues tenemos una mesa de análisis, de reflexión, pues sobre los 10 años del caso de Ayotzinapa. Y sin más, porque creo que todos estaremos interesados en escuchar, interesadas en escuchar, y al final poder hacer alguna reflexión, alguna pregunta, pues le voy a dar la palabra a la maestra Roxana Medina, coordinadora de comunicación social de la escuela, quien hará la presentación de la mesa. Maestra. Bueno, buenas tardes. Para no atrasar el programa, ahorita resolvemos el problema técnico para que nuestros ponentes puedan hablar desde la comodidad de la mesa. Vamos a iniciar con esta actividad. Bueno, pues primero buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar en esta mesa. Nos da mucho gusto ver un auditorio con presencia importante del alumnado, de la comunidad escolar de la escuela que está presente participando en una actividad conmemorativa como es el día de hoy, a 10 años de esta tragedia de la noche de Iguala, del caso Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos y todas las denominaciones que se han definido a lo largo de este tiempo, pero que nos sigue dejando la misma duda y el mismo sentir y el mismo dolor por la injusticia de los actos cometidos esa noche. Y bueno, pues en coordinación con la Secretaría Académica, que fue quien nos presentó, pues decidimos hacer como parte de la escuela pues una actividad conmemorativa que nos lleve a la reflexión, que también nos permita dar cuenta cómo nuestra profesión está involucrada en estos temas, no solamente desde la cuestión teórica, sino los procesos de acompañamiento, de seguimiento que se ha hecho en estos 10 años, y además de la multi y la interdisciplina, ¿no?, de la cual siempre hablamos en trabajo social. Bueno, pues hoy está presente. Y por eso decidimos hacer esta mesa, una mesa a 10 años de Ayotzinapa, balances y retos futuros, que finalmente pues nos permite hacer la reflexión, pero también llevarnos tareas reflexivas, pero también tareas para la acción desde el ámbito de competencia en el que nos toca participar. Esta tarde pues nos acompaña Manuel Vázquez Arellano, un compañero normalista, sobreviviente de la noche de Iguala, y pues que nos va a compartir un poco la experiencia y la reflexión. La doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda, profesora de carrera de nuestra escuela, quien además pues ha tenido intervención o práctica profesional como trabajadora social en el caso, y particularmente en acompañamiento con los padres, las madres del caso Ayotzinapa. Y finalmente el doctor Edgar Tafoya Ledesma, un aliado, compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de carrera también, y
coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que además también es académico de nuestra escuela, del programa de especializaciones en trabajo social, que bueno, pues nos hace grandes aliados, hermanos. Además, hemos participado en procesos y movimientos sociales de hace un poquito más de 10 años, ¿no? No tan jóvenes como ustedes, pero ya estamos por aquí. Y bueno, pues la idea es que no sea un ejercicio solamente de estar escuchando, ¿no? De escuchar pues cosas incluso que ya sabemos, sino más es justo un balance de estos 10 años. Entonces, propusimos ahorita en la mesa que pudieran participar en 5 minutos cada uno de los participantes, y de ahí irnos a la reflexión sobre los puntos de interés, y también, por supuesto, promover la participación de ustedes como personas asistentes para que hagamos un intercambio reflexivo. Y no solamente con preguntas, sino que también ustedes hagan su propia reflexión. Entonces, pues Omar, te cederíamos la palabra, por favor. Adelante, ahora sí ya está habilitado. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. En verdad valoramos esta apertura, gracias a la Secretaría Académica, a los profesores aquí presentes, a los estudiantes sobre todo, porque creo que es para ellos el mensaje de hoy. Cuando ocurrieron los acontecimientos de Iguala en 2014, no sé qué tanto sepan, pero bueno, les cuento rápido. Primero sale un grupo de compañeros de la normal, como a las 5 o 6 de la tarde. Estamos en una jornada de toma de camiones porque cada año la normal de Ayotzinapa participa en la marcha del 2 de octubre. La normal de Ayotzinapa era la sede donde llegarían otras escuelas, otros estudiantes, y posteriormente en la noche o madrugada del 2 de octubre nos trasladaríamos a la Ciudad de México. La meta era tomar unos 20 camiones. En ese momento llevábamos solamente 8. Y bueno, para ese tiempo, para esos días, como se imaginarán ustedes, pues la policía, las autoridades ya estaban en alerta total. O sea, sabían que cada año hacemos ese tipo de actividades. La diferencia en este caso era que Ayotzinapa era sede, no solo trasladaría a sus contingentes, los suyos, los 200 o 300 estudiantes que normalmente trae hacia la Ciudad de México, sino que iba a trasladar pues unos 1.400 o 1.500 estudiantes. Entonces, obviamente era mucho más complicado tomar 20 camiones a tomar solamente 3 o 4 que se tomaban habitualmente cada año. Y bueno, ya lo habían intentado en diversos puntos esos días los compañeros, y en todos lados se los impedían. Esa tarde lo intentaron en Chilpancingo, no pudieron, se fueron hacia la normal. Cuentan los compañeros que sobrevivieron en esos autobuses, en ese primer intento, cuentan que por no llegar con las manos vacías a la normal, decidieron fortuitamente, pues vámonos a Iguala. Ya era tarde, y aún así los compañeros en ese momento lo decidieron. Y bueno, se fueron hacia Iguala, no entraron a Iguala, eso es muy importante aclararlo. Se quedaron a las afueras, en la carretera que entra de Chilpancingo a Iguala, y en la caseta que entra de la Ciudad de México hacia Iguala. Ahí tomarían los camiones. Están muy jóvenes, si quieren les doy un tallercito de toma de camiones para que aprendan. Pero igual un camión se toma de la siguiente manera. O sea, se ponen los chavos en la carretera, cuando ven que viene el camión, se ponen todos adentro, llega el camión, le dicen al chofer, oye, pues necesitamos ocupar tu unidad, y se suben los chavos a explicarle a la gente quiénes son y qué van a hacer con el camión. El chofer puede aceptar o no, puede decir sí, con gusto, pero ¿qué hago con mi pasaje? Bueno, ¿qué se hace? Se espera al siguiente para que el pasaje del primero se pase al segundo, o al revés. Puede que el segundo camión acceda, entonces el pasaje del segundo se pasa al primero, uno se va y ya, los chavos se quedan con uno vacío. ¿Qué pasó esa vez? El chofer les dijo, sí, me voy con ustedes, pero déjenme llevar el transporte que traigo, el pasaje hasta Iguala. ¿Y cómo lo garantizas? Les dijeron, bueno, pues subamos a 10 compañeros y que vayan contigo hasta la central,
y se regresan hasta este punto. Sin embargo, al llegar, lo que pasó es que el chofer se bajó del camión, cerró el camión y dejó ahí a los estudiantes, los chavos que habían ido, y empezó a alertar a la policía. ¿Qué hicieron ellos? Llamaron a los de afuera entraron y bueno, ya se armó todo el desmadre. Empezaron las persecuciones, los balazos, nos llaman a los que todavía estamos en la escuela, vamos hacia allá. Cuando llegamos, a muchos de mis compañeros ya se los habían llevado en las patrullas, organizamos rápido una rueda de prensa. Bueno, en esa rueda de prensa estábamos cuando de pronto 2 camionetas llegan nuevamente y empiezan a rafaguear a todo mundo. Ahí mataron a 2 compañeros, a uno más lo hirieron y bueno, buscamos cómo auxiliarlo, huir pues de las balas básicamente. Eso es a grandes rasgos lo que pasó. Y bueno, pasemos entonces a lo que dijeron que pasó, ¿no? Las autoridades. No sé cuánto tiempo llevo. Sí, ¿no? Bueno, las autoridades afirmaron en un primer momento que a mis compañeros los tomaron efectivamente los policías municipales, que los entregaron al grupo de los Guerreros Unidos y que estos los habrían calcinado en un basurero en Cocula. Los redujeron a cenizas, tomaron las cenizas y las fueron a depositar a un río. Por lo tanto, pues era imposible ya que se supiera de ellos, ya que imagínense, las cenizas se las lleva el río, pues complicado, ¿no? Esa fue denominada la verdad histórica en 2014, en noviembre, el 7 de noviembre. Posteriormente le dieron un repasito en el 27 de enero de 2015. Pero de aquí yo solo voy a rescatar una cosa para la reflexión. Ya desde el 5 o 6 de octubre de 2014 nos habían tratado de engañar. Esos días se encontraron 5 fosas clandestinas en Iguala y dentro de esas fosas clandestinas se habían encontrado 28 cadáveres semicalcinados, irreconocibles. Y las autoridades, algunos medios se apresuraron a decir que esos 28 cadáveres corresponderían a nuestros compañeros. No se imaginan pues el dolor, la indignación. Habían pasado apenas una semana y media más o menos de los hechos y que nos dijeran eso, pues yo me acuerdo cómo pasábamos a la normal, al comedor, por los pasillos, nos encontrábamos entre compañeros y pues ni siquiera nos hablábamos porque pues llorábamos básicamente. Y en la asamblea que se hizo así de urgencia, igual con las familias, pues sí, estábamos todos llorando. Y recuerdo bien las palabras de los abogados en ese momento, de Vidulfo, de Santiago, de otros abogados del Centro Pro de La Chinola. Nos dijeron: espérense, primero hay que identificarlos. Nosotros ya estábamos dando por hecho que eran nuestros compañeros, o sea, muchos familiares estaban resignados, se veían entre sí pensando, me imagino que pues será el mío, será el tuyo, son 28, pero faltan otros, ojalá y no sea el mío, ojalá y sea el tuyo, ¿no? Imagínense todo ese dolor. Y bueno, vinieron los forenses argentinos, se identificaron esos restos de esos cadáveres y resultó que no eran los nuestros. ¿A qué voy con esto? Que cuando vino después, un mes después, la verdad histórica de que habían calcinado a nuestros compañeros, pues era muy difícil que nosotros nos creyéramos cualquier versión que viniera del Estado. Cuando vinieron el 27 de enero de 2015, otra vez, obviamente no lo íbamos a creer. Y por eso luchamos para que hubiera una investigación paralela o adicional, independiente, que fue la que encabezó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y en efecto se desmintió la verdad histórica. Hasta ahí lo dejaría en tiempos de Peña Nieto. Mi reflexión es que la verdad histórica se construyó como un mecanismo de control de daños. Es decir, se les estaba saliendo de las manos la gobernabilidad del país. Las protestas eran tantas en verdad, en todos lados, en universidades públicas, privadas. Yo vine a dar testimonio aquí muchas veces, pero también al TEC de Monterrey, al Ibero, al ITAM, fui al ITAM. En aquel tiempo que nosotros considerábamos muy fresas a los de la Ibero y a los del ITAM y demás, aún así nos recibieron y la indignación pues era general. Entonces, obviamente, imagínense eso, al ver el Estado mexicano esa situación, pues obviamente se les estaba saliendo de control. La ONU hacía manifiestos o reclamos, ¿no? En embajadas en el exterior de igual manera. O sea, era insostenible. Del 70% que tenía Peña Nieto de aprobación, ya para esos meses de noviembre
de 2014 ya venía como en el 40%. Entonces, obviamente tenían que hacer un control de daños. Para mí eso fue la verdad histórica, un control de daños, una salida mediática y política. Y además el Estado mexicano estaba acostumbrado a manipular y a decir lo que quisiera. ¿Sería cuánto en este momento? Gracias, Omar, mejor conocido como Omar, ¿no? Agradecemos mucho tu testimonio y bueno, pues daremos paso a la parte reflexiva con el doctor Edgar, después la doctora Kenia y bueno, pues ya haremos como el siguiente ejercicio de reflexión. Bueno, muchas gracias a la ENS y a Omar por aceptar estar con nosotros y a los colegas que organizaron el evento y a Roxana que nos apoyó para también organizarlo. Yo voy a continuar con lo que plantea Omar. Una vez que ya se comentó esto, es importante decir que esta verdad histórica que nos narra Omar como un control de daños, en efecto, hecha por el gobierno de Peña Nieto y el procurador en ese momento, Murillo Karam, lo que hicieron fue ocultar la verdad de los hechos, alteraron las escenas del supuesto crimen, las supuestas escenas del crimen, ocultaron los vínculos entre autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, las fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia de la desaparición de los estudiantes. Todo esto sucedió, además de que muchos de los testimonios de los que se valió la supuesta verdad histórica tenían que ver con torturas. Torturaron a gente para que confesara, para que falsearan las confesiones. ¿Qué pasó después? Porque esto es en el momento en el que nos encontramos ahora. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República se comprometió de manera muy clara con el esclarecimiento de los hechos hasta llegar a la verdad y la impartición de justicia. En sus primeros años, López Obrador prometió que se iba a alcanzar verdad y justicia y para ello llevó a cabo los siguientes avances. Narro rápidamente los avances para que se sepa en dónde estamos y qué es lo que viene, cuáles son los retos y hacia dónde tenemos que exigir verdad y justicia. Hay algunos avances importantes y significativos. El gobierno de López Obrador creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la COVAJ. Se creó para conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en Iguala, deslindar y castigar a los responsables y que el caso no quedara en la impunidad. Además de eso, incorporó en las investigaciones de la COVAJ, esto es muy importante, los esfuerzos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del GIEI, del cual ya nos habló Omar. Además de eso, mantuvo un diálogo permanente, inicialmente mantuvo un diálogo permanente con las madres y los padres de los 43 normalistas y con los organismos defensores de derechos humanos que los acompañaban desde el 26 de septiembre del 2014. Otro avance importante es que en un principio, habrá que decirlo así de manera clara, que en un principio el gobierno de López Obrador respaldó el trabajo y la investigación de la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, que estaba a cargo de Omar Gómez Trejo, que fue un fiscal especializado para el caso. Omar Gómez había trabajado muy cercano al grupo del GIEI y había hecho una investigación especializada muy a fondo, muy comprometida y sobre todo que te contaba con la legitimidad de los padres de los estudiantes. Otro avance importante es que se reconoció que estas desapariciones forzadas en Iguala fueron un crimen de Estado, es decir, radicalmente distinto a la tesis de la verdad histórica de Peña Nieto y Murillo Karam. El gobierno de López Obrador con la Fiscalía Especial y el grupo que encabezaba Alejandro Encinas mantuvieron, después de investigaciones,
una tesis radicalmente distinta, que había sido un crimen de Estado. Una cosa es la tesis de la verdad histórica que ya narró Omar. Los agarraron policías municipales, los llevan con el crimen organizado y los desaparecen, los incineran en el basurero de Cocula. Y otra cosa radicalmente distinta es declarar, producto de las investigaciones, que había sido un crimen de Estado. Eso fue un avance muy importante. Otro avance importante es que la COBAG consiguió, a decir del propio Alejandro Encinas, retomar los informes presentados por el GIAI, el equipo argentino de antropología forense del cual nos habló Omar, los informes del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también hizo una investigación exhaustiva en ese momento, las investigaciones de la propia PGR, también retomó las sentencias emitidas por el Poder Judicial en aquel momento y las resoluciones del Tribunal Colegiado de Reynosa, que coincidían con esta otra tesis alternativa que declaraba que había sido un crimen de Estado. Asimismo, la COBAG con Encinas y la Comisión Especial con Omar Gómez Trejo dio a conocer en agosto del 2022, fíjense bien qué cosa tan interesante, uno de los más importantes avances hasta ahora en el registro de la investigación: el hallazgo y la identificación científica de 3 de los estudiantes desaparecidos, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Yosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio. Se concluyó a través de investigaciones que estos estudiantes eran restos de estos estudiantes y estos estudiantes no habían estado en el mismo lugar donde, según la tesis de la verdad histórica, habían estado los estudiantes desaparecidos. Con eso se concluía y se reafirmaba que la verdad histórica de Peña Nieto había sido una mentira crucial y que había servido, como dice Omar, para hacer control de daños. Y en el segundo informe, con esto voy terminando para que se sepa más o menos cuáles fueron los avances hasta ahora. En el segundo informe de la COBAG, en septiembre del 2023, es decir, el año pasado, a decir del propio Encinas, se confirmó que la agresión a los estudiantes se ejecutó, cito, a través de un mando central y al menos 3 células articuladas de sicarios y policías, que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones con el apoyo de distintas corporaciones del Estado. Es decir, los avances hasta ahorita que ha encabezado el actual gobierno, Encinas, antes de que saliera la Fiscalía Especializada, no solo es que hubo un crimen de Estado, porque estuvieron participando distintas corporaciones de seguridad, distintos niveles de gobierno que sabían lo que había ocurrido a nivel municipal, estatal y federal, sino que la ejecución de los estudiantes, fíjense bien, esto es muy importante, había sido perpetrada a través de un mando central. Y ese mando central tiene que ver o lleva directamente a una responsabilidad de quien encabezaba el Estado en ese momento. En ese momento, evidentemente, pues todo nos lleva a suponer que hay connivencia de la presidencia de la República en ese momento de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó después? Es un dilema en el que nos encontramos ahora. Que las investigaciones a partir del 2022 comenzaron a estropearse, comenzaron a detenerse, comenzaron a revertirse en el 2022, porque todo hacía parecer, las conclusiones del fiscal y de Alejandro Encinas de la COBAG hacían suponer que había participado de manera directa algunos miembros del ejército. Y ese fue el punto de quiebre 2022 que hasta la fecha ha venido entrampando
el problema del nulo acceso a la justicia. Cuando las investigaciones concluyen que entre todos los niveles de gobierno y de participación de las fuerzas de seguridad, una parte importante fueron miembros del ejército, entonces la investigación se tornó mucho más complicada. Y bueno, pues hasta ahí ha sido un pendiente que ha desarticulado, ha sido un pendiente que ha hecho que el diálogo entre padres de los normalistas y el gobierno federal actual pues esté prácticamente truncado. Todo hace suponer que tiene que ver con una evidencia central, y es la participación de las Fuerzas Armadas, de algunos miembros del ejército. Bueno, yo la dejaría hasta aquí nada más para un primer avance. Gracias, doctora. Este es un recuento interesante y también un importante comparativo de las investigaciones que se desarrollaron en 2 sexenios, ¿no? Diferentes, además con posiciones políticas también diferentes, y eso hizo una diferencia en la investigación. Doctora, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias, Roxy. Muchas gracias, Edgar, y bienvenido, Omar. Gracias. Y no lo vas a creer tú, pero también en 10 años pues han cambiado mucho las cosas acá en la UNAM en general, pero yo no me hubiera imaginado que tú pudieras estar acá compartiendo tu testimonio directamente en la ENS, ¿no? Aunque ya nos contaste pues en las múltiples jornadas y demás, ¿no? Pero así, ¿no? En este espacio. Pues es cierto que no hay justicia sin verdad, no hay verdad sin justicia y tampoco memoria, y si no hay verdad, justicia y memoria, no hay reparación tampoco. Yo un poco voy a hablar de esa esfera dolorosa que decía Omar hace ratito, que creo que a veces no se ve mucho, pero es todo el dolor que hay detrás, o sea, el dolor directo de las víctimas. Todo, siempre pasa así en graves violaciones a derechos humanos. De hecho, en la ley de víctimas está así, ¿no? Hay víctimas directas y hay víctimas indirectas, ¿no? Más allá de la conceptualización jurídica, debemos de entender que la desaparición forzada o cualquier violación grave a derechos humanos destruye vidas, destruye familias, destruye comunidades, territorios completos. Entonces, esto es como muy importante que también lo tengamos en cuenta, ¿no? Que hay toda un ambiente victimal, también como lo dicen, ¿no? En la parte de las periciales, que es importante de trabajar en términos de reparación, pero efectivamente, y como ya también lo han dicho las familias, los padres, como las abuelas de la Plaza de Mayo lo dicen ahora, abuelas antes madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Pues sin verdad y sin justicia, pues se va construyendo, sosteniendo la memoria como se pueda, ¿verdad? Como también las víctimas vayan afrontando a veces como los desniveles de resonancia social que se tengan colectiva, porque también aquí los medios de comunicación juegan un papel muy, muy, muy fuerte, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, desde el 2012, y se acordarán muchísimo, yo tengo esa tesis, ¿no? La tesis, Omar ya dijo, el acto en sí mismo, desde la interpretación de sobrevivientes, desde las familias, fue un acto de reparación del daño, ¿no? Por la ingobernabilidad que también Peña Nieto venía arrastrando con otras cosas también. Pero desde el 2012, con aquel suceso de un trabajador en una gasolinería también en Chilpancingo, ¿no? El golpe mediático de los propios periódicos locales hacia las acciones de los estudiantes normalistas era muy clara. El Ayotzinarcos
se vino a acentuar después de la desaparición de los 43, pero no fue, era una cosa que ya se venía construyendo, digamos, en la opinión pública de las localidades. ¿Por qué digo esto? Porque en el rastreo de ese suceso desde el 2012, de aquel muerto en la gasolinería, un trabajador de la gasolinería, por un acto de protesta, de exigibilidad, en donde hubo una confrontación, me parece que con los policías locales y federales, ¿no? Después llegó. Los medios de comunicación proponían la pregunta de ¿qué hacemos con Ayotzinapa? ¿Qué hacemos con Ayotzinapa? Y cuando se da la desaparición de los 43, también contextualmente estaba la mal llamada reforma educativa como propuesta del gobierno peñanietista, que traía cuestiones muy concretas, pero también traía un proyecto muy claro de desaparición de las escuelas normalistas. Entonces, si bien es cierto, es un mecanismo de control de daño, pero yo, digamos, en el análisis, un poco como retomando también algunas categorías de un libro que se lo recomiendo mucho, Pierre Bourdieu y Zayad, El desarraigo, cómo el capitalismo termina con cualquier tipo de expresión de sociedades rurales, o diría el señor Slim más últimamente, ¿no? Que diría la sociedad agrícola, ¿no? Hablando como despectivamente de todo lo que implica desde su punto de vista de lo que yo llamo narcoestado corporativo, pues de todo lo que significa atraso, ¿sale? Entonces, son mecanismos de terror, de horror, de desaparición y de anulación del otro, no solamente del otro que es diferente, sino del otro que no encaja en un proyecto, ¿no? Supuestamente desde el neoliberalismo de modernidad, un proyecto, y además también con la historicidad que carga la Escuela Normal Isidro Burgos y Ayotzinapa, que es desde Lucio Cabañas y todo esto, ¿no? Pues toda la reivindicación ideológica del pobrismo, y pues lo diría Andrés Manuel López Obrador así, pero de lo que implica epistemológicamente también para una sociedad la apuesta política del primero los pobres. Entonces, esto creo que es más profundo, mucho más profundo. El dolor de la desaparición se viene a sumar a una carga de injusticia social y justicia histórica. En términos de Boaventura de Sousa Santos, dice: la injusticia social por lo menos tiene 3 vertientes: la histórica, la cognitiva y por supuesto la económica. Y eso tiene que ver con el territorio y tiene que ver también con las luchas, las pugnas y los mecanismos de sobrevivencia, de afrontamiento de la vida ante un sistema que lo ha mercantilizado y lo ha cosificado todo. Esa es un poco la parte desde la que yo miro un parte del asunto, ¿no? Y en el trabajo, digamos, en la aproximación, yo diría, pero yo también soy muy crítica de lo que puede o cómo ha asumido el trabajo social su participación frente a estos casos, pero yo diría proximidad, ¿no? Desgraciadamente ni la puedo llamar intervención, no solamente porque no estoy de acuerdo con la categoría, sino porque también nosotros también hemos tenido problemas, y ya después de la 4T, digamos, pues uno se posiciona. Y desgraciadamente ha habido muchas rupturas, ¿no? O sea, no se ha podido ver más allá la construcción de la aportación al bien común, sino a veces te cobran factura los posicionamientos políticos que tengas y ya después como que no se puede hacer un trabajo mucho más conjunto. Pero en esa proximidad que yo he tenido con estas familias, yo les pudiera hablar de que hay una carga histórica de dolor muy grande. El mecanismo en el que yo he trabajado ha sido más el corporal, porque como también lo decía hoy en la mañana en una sesión en línea que tuvimos con los compañeros de la Universidad Nacional de Colombia, decíamos, bueno, 2 cosas, ¿no?, me llevaron a trabajar desde el cuerpo frente a este caso. La primera, cómo trabajar con lo indecible, es decir, aquí no podemos decir, ay, voy a dar un taller, ¿no?
porque no es muy fácil soltar las palabras cuando hay tanto dolor. Apalabrar, ¿no? Y hay un dolor indecible que se siente, que se manifiesta y que a veces no hay palabras que puedan caber en eso. Esa fue la primera. La segunda, cómo trabajar con cuerpos que buscan a otros cuerpos. Eso también desde las metodologías y las experiencias argentinas, que son muy grandes, muy vastas. También en Colombia tienen mucho trabajo desde estas metodologías o desde estas propuestas más artísticas, más corporales, ¿no? Pero desde justo la tradición de la antropología forense criminalística de Argentina, es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Cómo trabajamos con cuerpos que buscan a otros cuerpos? Y eso es un poquito también lo que me llevó a trabajar, ¿no? Desde un lugar muy común para el trabajo social y pues se aceptan las críticas, ¿no? Esto de que sí, la pregunta es si eso es trabajo social o no. Pues yo no sé, pero es importante a veces aproximarnos desde dimensiones que no son dimensiones que tú impongas o que digamos tú quieras imponer, son dimensiones que en el propio trabajo con víctimas se dan y se conjugan, digamos, se construyen dialógicamente por este máximo dolor, y es un dolor que tiene generacional, si lo podríamos llamar, y multidimensional también. Eso es muy importante de decirlo. Una última reflexión también a nivel sistémico. Bueno, ya los compañeros hablaron justo de la búsqueda de verdad y justicia, pero desgraciadamente estamos a años luz de tener, eso también lo he platicado con la compañera Roxana, quien también hace labores de peritaje. Hay un libro por ahí de Claudio Robles, trabajador social, que dice intervención pericial. Hablemos de intervención pericial. Eso quiere decir que salgas del formato solamente de la construcción diagnóstica, del diagnóstico del documento que se llama pericial, ¿no? Y para que podamos construir de alguna manera redes o grupos de trabajo multidisciplinarios para trabajar que ese ambiente victimal pueda tener de alguna manera mediaciones subjetivas. ¿Sí? Estamos hablando de cuestiones muy objetivas en la búsqueda de verdad y justicia, pero sin lugar a dudas la reparación, y no es también como muchas veces en las inercias de la justicia, ¿no? La reparación no significa siempre dinero. La reparación tiene que ver también con mecanismos de reconstrucción del proyecto colectivo, territorial, familiar, la reconstitución también de un nivel de vida, que justo por eso están estas fotografías aquí. Me gustaría que también me acompañaran en un acto de memoria. Estos hombres y mujeres no tuvieron la atención que deberían de tener. Tampoco los profesionales pudimos apoyar mucho. Casi no se habla, que es un poco el tema de cuidados, ¿no? ¿Qué hacemos con las personas que cuidan? ¿Qué hacemos con las personas que están en búsqueda? Tenemos muchas deudas pendientes. La atención de salud, no solamente física, sino psicosocial, es un súper pendiente en este país. Eso, digamos, y ahora con la reforma judicial, bueno, ni se mira, casi ni se habla de eso. Es necesario trabajar de fondo y de manera seria con las personas que asumen a veces tareas del Estado, que les tocan y que el Estado no hace, y que además no encuentran servicios de salud dignos, mecanismos de reparación dignos, y que además tienen que cargar con su dolor diario, ¿no? En este duelo congelado que tanto se ha hablado en los informes también psicosociales respecto al caso. Pues estos 4 padres y doña Mine fallecieron en una condición de búsqueda. Y me parece, como última reflexión, es una labor de todas, todos, todes como sociedad
retomar la voz, asumir la batuta de estos padres, de estas madres, no solamente ellos, en el caso de Alexander también falleció una hermana. Es un quebrantamiento familiar comunitario muy, muy doloroso. Pero ahí pues tenemos que entrarle con exigencia. Hay diferentes niveles de involucramiento, pero me parece que primero asumir que tenemos una responsabilidad en la construcción de resonancia colectiva es muy importante, que esto de seguir sosteniendo la memoria, y por eso aquí imprimí las fotografías de ellos, que independientemente también de lo que se diga, porque por ejemplo ahí en el caso de don Ezequiel Mora se comentaban algunas cosas. No importa en este país si eres sicario, si eres el hijo de Carlos Slim, debe de haber acceso a la justicia y trato digno para las víctimas, no importa seas quien seas. Eso es la realidad y espero que en este país un poco se vaya caminando hacia eso, ¿no? Y también una reflexión, compañeras, compañeros, no tengan miedo a trabajar en ámbitos de riesgo. Yo sé, digo, esto también nos lleva a un tema. Y eso se vio con la reforma, ahorita la reforma judicial. Ahora hablan los compañeros de que dejaron vida, de que han sufrido muchas cosas, pero mientras no les cambiaban las condiciones, eso no se hablaba, ¿no? O sea, la atención a salud mental de las personas que se encargan de la justicia, por ejemplo, la calidad de vida, las horas invertidas en el trabajo, el burning out, del desgaste profesional. No era tema mientras no te cambian, digamos, los privilegios, pero entonces sí es tema cuando ya te cambian las condiciones. No tenemos que esperar a eso. Eso es un tema también pendiente y la invitación es a que no tengamos miedo a trabajar en frente a estos temas, ¿no? Que no te pienses, pues voy a trabajar con expedientes mejor, ¿no? O bueno, es válido quien diga, pues yo estoy aquí estudiando la carrera para ver qué onda, qué pasa y pues ya no me involucro más. Ok, es válido, es respetable, pero si te gusta esta carrera y le vas a entrar en serio, comprométete. Y hay una cuestión una cuestión social muy importante con la que tenemos que corresponder. Me acompañan, entonces yo voy a nombrar el nombre de estos padres y madre que está aquí. Cuando termine el nombre de ellos y de ella, decimos presente. Voy a enunciar de quiénes son papás y mamá y pedimos presentación con vida. Don Ezequiel Mora, presente. Papá de Alexander Mora Venancio, presentación con vida. Don Saúl Bruno Rosario, presente. Papá de Saúl Bruno García, presentación con vida. Don Tomás Ramírez Jiménez, presente. Papá de Julio César Ramírez Nava, presentación con vida. Don Bernardo Campos, presente. Papá de José Ángel Campos Santos, presentación con vida. Doña Minerva Bello Guerrero, presente. Mamá de Berardo Rodríguez Bello, presentación con vida. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Gracias. Gracias, doctora, por esta reflexión que nos haces. Quiero comentar que en esta primera parte de la mesa se hace justo un balance del movimiento, de toda esta situación que se ha presentado. Esto primero que nos decía Omar del control de daños, que bueno, finalmente fue esta investigación del Estado que se hace para pues dar una respuesta. Finalmente los estados, los gobiernos están obligados a responder frente a una situación tan grave como esta que se presentó hace 10 años. Y por supuesto el Estado pues tampoco le gusta reconocer que se equivocó, la autoridad no le gusta. Entonces todo este esfuerzo, esta manipulación de información se encaminó a esta conocida verdad histórica, que además pues tiene un error
de terminología, ¿no? La verdad jurídica ya no existe en el sistema actual de justicia y fue utilizado, ¿no? Para justificar y darle como mayor contundencia al reporte, a la investigación final que se había encontrado. Por otro lado, nos dice el doctor Edgar, pues esta evidencia del crimen de Estado, independientemente de quiénes hayan sido los actores, pues el Estado está desde esta condición de ingobernabilidad, de el narcoestado, de los diferentes grupos donde participa el narcotráfico, el crimen organizado, que pues compran y manipulan también a las policías, a los cuerpos policíacos estatales. El Estado sin duda está identificado. Bueno, pues sabemos que al presidente actual no le gusta que toquemos ese tema, pero es real. Se ha demostrado que el Estado estuvo presente en diferentes dimensiones y en los diferentes grupos de seguridad. Y por último, algo que es la parte más sensible, que es el impacto de los hechos, no solamente por el lamentable desaparición de 43 personas, y no solo son 43, está Omar, hay otros sobrevivientes, hay otros muertos que no están considerados en estos 43 y que impactan, ya decía la doctora, en las familias, en las víctimas, en la propia imagen de estas víctimas mortales que se vieron afectadas y que les acusaron de narcotraficantes, alborotadores, pseudoestudiantes, etc. De acuerdo a derechos humanos, esto no debería suceder. Y el espacio de reconocimiento de los impactos también en la familia, en la comunidad, esta reparación del daño que ha sido pues parcializada, que incluso ha dividido al grupo de víctimas, algunas que han recibido dinero porque así se ha señalado o reconocido que la reparación del daño es solamente cuantificable, ¿no? Con una cantidad de dinero se repara, pero no es así. Hay otras necesidades de atención, de integralidad, algo que, como bien decía la doctora y que hemos discutido muchas veces, en las víctimas tendríamos que estar pensando en la reconstrucción de proyectos de vida, ¿no? Es decir, hay una interrupción abrupta del proyecto de vida, por supuesto no regresamos a continuar la vida como si nada hubiera pasado. Hay que reconocer que sucedió esta violencia y que esta violencia pues deja impactos, y entonces a partir de esos impactos tendríamos que pensar en reconstruir el proyecto de vida. Por supuesto, no lo pueden hacer solos, eso implica un acompañamiento de todos los niveles y por supuesto creo que eso es un ejercicio que estamos tratando de hacer desde trabajo social. La otra parte de la mesa que nos parece también importante es hablar de los retos. Ya tenemos una investigación previa, ya se desmintió esa investigación, pero nos sigue dejando, ¿no? El lema de este año ha sido ni libertad, ¿no? Ni verdad ni justicia. Entonces, pues ni verdad ni justicia, que sigue dejando este pendiente, que bien decía la doctora Kenia, el impacto no solamente es en Guerrero, no solo es en Iguala, es en todo México, es en toda la comunidad estudiantil de las diferentes universidades, porque eran nuestros pares o sus pares, y por supuesto es una violación de derechos humanos en este país que dijimos que en el 68 no se iba a repetir y se repitió. Por eso creo que es importante que hablemos de los retos. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿Hacia dónde tenemos que caminar sobre este tema para que esta vez no lleguemos a un Ayotzinapa nuevamente o alguna otra condición de violencia como la que ocurrió? Les cedo la palabra a los tres. Bueno, muchísimas gracias por lo dicho hasta ahora, gracias por permanecer con nosotros. Creo que los retos son de los más grandes, más complejos que pueda haber. Son 10 años sin justicia, 2 gobiernos distintos, uno sin voluntad política, otro con voluntad política, y aún así no hubo avances significativos. O sea, nos damos cuenta de que la voluntad política entonces no es suficiente. Y muchos, voy a criticar un poco a los movimientos sociales y a los colectivos,
pensamos muchas veces que basta la voluntad política de un gobierno, de un Estado, para que las cosas ocurran, y sin embargo no es así. ¿Qué quiere decir? Que cuando un gobierno progresista llega al poder, o no progresista, bueno, supongamos que llegaran los zapatistas al poder, mañana toman todo el país, hay una insurrección armada, y yo les pregunto si bastará con eso para que resuelvan los temas de desaparición forzada. Les aseguro que van a pasar aún así años y miles de víctimas otra vez les van a reclamar que por qué no resuelven eso. ¿Por qué? Porque no basta tomar el poder, es que las instituciones mismas están plagadas de inercias que propician la impunidad, que propician la corrupción. Es decir, el presidente cambia, los miembros del gabinete, el fiscal general cambia, por ahí se nombra a un fiscal especial, a un responsable de una investigación principal, pero ¿qué hay de todos los mandos menores, del aparato burocrático mismo del Estado, de personas que han estado ahí en la fiscalía desde hace años y que les deben sus cargos a antiguos jefes? Sus lealtades no están con la patria, no están con México, no están con la justicia, ni con el servicio público. Sus lealtades están con quienes los llevaron a esa fiscalía, a esa institución gubernamental. Le deben su plaza al antiguo régimen y obedecen inercias de un antiguo régimen, de una antigua costumbre. Yo he llegado a pensar, escúchese bien, que la verdad histórica se construyó porque eso es lo que sabía hacer el Estado mexicano: manipular. En eso sí tenía experiencia, en manipular, en torturar, en crear versiones a modo, en engañar a las personas. Oigan, si yo les contara todo lo que vivimos como vocero del movimiento, como en la convivencia con otras víctimas, carajo, se espantarían. Jóvenes, compañeros, ya no voy a decir jóvenes, ya me siento viejo, pasaron 10 años, amigos. Pero miren, una señora de Guatemala, porque en México no solo desaparecen personas mexicanas, desaparecen personas que van en tránsito a Estados Unidos. Y contaba una señora que el gobierno mexicano en tiempos de Peña Nieto, en tiempos de Calderón, les envió restos óseos de animales, diciéndoles: aquí está tu hijo, aquí está tu... Imagínense, ya cuando se hicieron las investigaciones, exhumaron el resto que había enterrado la señora, pues resultó que no era un resto humano, era un resto animal. A ese grado llegaba el tema de las investigaciones en México, y yo no dudo que siga llegando. Pues lo vimos justamente ya en tiempos de del presidente Andrés Manuel López Obrador y en la fiscalía de Omar Gómez Trejo. O sea, Gómez Trejo con todo el propósito, con toda la intención de hacer bien las cosas, y había fiscales ahí mismo que lo acompañaban en su equipo, que él no conformó, porque tú llegas a una institución y ya tienes por ahí a recomendados o a gente que tienes que incorporar a tu equipo. ¿Por qué? Porque tienen derechos laborales, porque tienen una plaza. Esos mismos fiscales le filtraban la información a los implicados. Pues casi les decían: oye, ahí te van, están investigando, hay un expediente que te apunta a ti, pélate, carnal. Básicamente eso les dicen desde las fiscalías. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el gran reto. Ya no es solo cambiar a las cabezas de las instituciones, es revisar a profundidad cómo hacemos para que haya un contrapeso real de jóvenes, de nuevos fiscales, de nuevos forenses, de nuevos investigadores, de policías nuevos, de todo un cuerpo, procurador de justicia, para que reemplace al anterior. A veces muchos de ellos actúan sin siquiera saber que están actuando mal, pues ya por inercia, lo repito. Ese es el gran reto. Y el gran reto a nivel del Ejecutivo, yo diría, es que ni siquiera hay una política pública enfocada en enfrentar la crisis de derechos humanos. Hay un Plan Nacional de Desarrollo de la 4T que yo apoyo, yo quiero mucho el proyecto, porque por primera vez se está fijando en sectores distintos a los que priorizaban antes. Muy bien, no es suficiente. Tiene que haber una política pública enfocada en enfrentar la crisis de derechos humanos, y para eso se necesitan recursos, para eso se necesita mucha gente. Y el reto entonces no solo es del Estado y sus instituciones, del presidente de la República o la próxima presidenta. El reto es también para el otro lado. Yo se los voy a decir, compañeros, compañeras de los colectivos defensores de derechos humanos: involúcrense, carajo, en las instituciones, tomen las instituciones, sean parte de ellas.
sea, somos buenos, sí, para marchar, para tirar molotovs. Yo también lo sigo siendo, chingados. Si hay que volver a eso, volvemos a eso. Pero atreverse también a encabezar la Comisión Ejecutiva de Atención a la Víctima, la CNDH y las diferentes áreas de todas las instituciones, también implica una valentía. ¿Por qué? Porque vas a estar estigmatizado por tus propios compañeros de que eres un traidor, de que eres quién sabe qué tantas cosas. Ajá, pero entonces vamos a estar esperando que los que no sienten lo que nosotros llegamos a sentir algún día se sensibilicen por las familias. ¿O preferimos a personas que vienen del dolor, que vienen de este espacio victimal, como dijiste, para que finalmente tengamos funcionarios sensibles con los casos? Ese es el gran reto que yo digo a partida doble. Por un lado, miren, yo aplaudo que haya 300,000 millones de pesos para el Tren Maya, para el AIFA, 500,000 casi, ¿no? Porque se pasó en el presupuesto inicial. Que vaya a haber, creo que 900,000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos para los trenes de pasajeros en el siguiente sexenio. Pues destínense por lo menos la misma cantidad a enfrentar la crisis de derechos humanos. Yo no pienso que una persona en su sano juicio en este país lo vea mal, y que los equipos que se encarguen de resolver casos como el Ayotzinapa o algunos otros sean transeccionales, porque también ocurre que obviamente hay una curva de aprendizaje, que obviamente hay todo un proceso que pues no termina. Carajo, a Encinas, además del caso Ayotzinapa, le destinaron 1000 casos más, o sea, 1000 responsabilidades más. ¿Cómo creen que una persona con un equipo ahí raquítico, muy jodido y sin tanta experiencia, sí, muy humanos y muy chidos los compañeros que estaban con Encinas, pero no les daba la vida? Hay que ver ese asunto también. De esas cosas hay que hablar. Y termino con esto, miren, para que reflexionen, compañeros. Sí es cierto, la desaparición forzada jode a las familias, jode las redes, pues sí, los tejidos sociales, pero los jode en serio, de verdad. Es doloroso no solo la pérdida, es doloroso la secuela que siguen adelante. Ustedes no piensen que con las familias desde el 28, 29 de septiembre de 2014 estuvimos bien con ellas, es decir, la convivencia con ellas, con nuestros propios compañeros sobrevivientes, con nuestros propios compañeros estudiantes que no estuvieron pero que luchaban junto con nosotros, pues tampoco era que andábamos de la mano y nos llevábamos bien. Desde el principio, gracias a los medios de comunicación que decían que éramos narcos, pues inmediatamente muchos compañeros nos empezaron a ver con desconfianza, incluso dentro de la propia escuela. Los egos, las envidias, muchísimas cosas florecen después de un acontecimiento como ese, y tienes que aguantar vara, pues. Yo cuando le entré y empecé a hablar, yo recibí una llamada de mi hermano mayor que me regañó. Me dijo: oye, cabrón, ¿por qué no piensas en nosotros? Nos estás poniendo en riesgo. Porque era cierto, hablar en aquel tiempo sí implicaba poner el pellejo. Y yo le dije: pues sí, pero ¿qué estarías haciendo si yo fuera el desaparecido? No, pues ahí anduviera, pues entonces cállese la boca, básicamente le dije, ¿no? O sea, yo no me imaginaba a mi padre en ese momento, que seguía con vida, de 70 años, pues marchando. O sea, iba a morir ahí mi pobre padre, que más tarde murió, pero bueno, en esas condiciones, y como lo vimos con estas mamás, con estos papás, con otros familiares. Pero en serio, compañeros, entiendan la situación que vive el país, y a quienes tengamos amigos en Morena o en el gobierno actual, sensibilicemos, digámosle: a ver, hablar de estas cosas no implica estar en contra de un proyecto, para nada. Yo lo hablo allí en la Cámara de Diputados y algunos pues sí me ven feo, pero carajo, si me atreví a hablar en tiempos de Peña Nieto, porque chingado no me voy a atrever a hablar ahorita con estos copas, o sea, sí entienden pues la diferencia, ¿no? Termino diciendo que también implica pues una ruptura, a veces implica fortalecimiento de lazos entre nosotros, entre compañeros, entre amigos, entre colectivos, y a veces implica también rupturas. Hay todo tipo de teorías. Por ejemplo, yo sí les voy a decir la verdad, porque en algún momento van a tener que enviar a un familiar o a otro compañero sobreviviente, a alguien más, y les va a decir otra cosa distinta.
por ejemplo, a mí me acusan de que, pues como yo era parte del comité estudiantil de Ayotzinapa, pues yo los envié a Ayotzinapa, de Ayotzinapa a tomar camiones, ¿no? Pero pues olvidan que a mí también me enviaron el año anterior, y a los del año anterior los enviaron también el año anterior, o sea que era una tradición de lucha nuestra como normalistas. Yo a la mamá de Everardo, a doña Minerva Bello, pues yo me acuerdo que yo y Harry y yo, para no ir el burro por delante, Harry Potter y yo, otro compañero, estábamos en la comunidad de Omeapa, donde yo viví 7 años, y le dije, oye cabrón, pues vete a decirle a Everardo que estudie en Ayotzinapa, somos del comité, podemos pues apapacharlo un poco más, ¿no? Y fue a la casa de la señora, pues pinche pueblito chiquito del cual somos, obviamente fue y le dijo. Y entonces pues yo me acuerdo de los reclamos de doña Minerva más tarde. Tú lo invitaste a Ayotzinapa, si tú no lo hubieras invitado a Ayotzinapa, él estaría vivo. Imagínense, pues sí, claro, en esas asambleas llorábamos, nosotros, lloraban ellos, ellas, porque sí, porque a veces buscas culpables, buscas cómo hacerle y pierdes de vista que pues entonces yo le hubiera respondido, pues sí, pero ¿para qué lo dejó ir? Es decir, la que mandaba en usted era tal, ¿no? Y con esto quiero que dimensionen bien la situación, pues. Entiéndase que la desaparición forzada es uno de los crímenes más complejos y que nos debe doler tanto, que no debemos ser indiferentes y entender los fenómenos que se dan también al interior de las familias. Los niños de ABC, sus familias también se dividieron por temas de estos. Otros movimientos se han dividido por temas de estos, porque no ha habido la madurez de quienes los encabezan. Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, los sobrevivientes seguimos yendo a declarar cada vez que nos llaman y seguimos en riesgo pues en nuestras comunidades, porque dejen ustedes que el gobierno federal no nos hace nada, pero los narcos en los lugares donde trabajan muchos de mis compañeros podrían hacerles algo. Que aquí hago un paréntesis, una crítica rápida. A mí me jode saber que en tiempos del uso Cabañas, en los 60, 70, 80, en las guerrillas de aquel tiempo, el ejército tuviera la capacidad para desarticular a las guerrillas, que sabían desde qué lugar salía el uso Cabañas, a dónde llegaba, a qué hora se reunía, a qué hora salía de su reunión y cómo descabezaban a las guerrillas en aquel tiempo, y no sean capaces en estos tiempos con la tecnología actual de desarticular grupos del crimen organizado. O sea, mejor que nos digan la verdad, mejor que nos digan, ¿saben qué? Necesitamos de la economía criminal para salir adelante los estados nacionales hoy en día. ¿Por qué no nos dicen eso? Todos sabemos dónde viven en los municipios, todos sabemos quiénes son. O sea, yo eso sí no me lo callo ni ahora, ni como diputado, no me lo callé como sobreviviente y no me lo voy a callar jamás, porque eso sí es una incoherencia. ¿Por qué a unos sí se les da garrote y a otros no? Así de simple lo digo y con toda esa contundencia. Ya dije por último varias veces, pero la última. Si nos indignaron 43 chavos, si movilizaron a un país entero de casi todos los sectores, si miles de personas actuaron desde su posibilidad, algunos hicieron poemas, canciones, performance, propiciaron conferencias, investigaciones independientes, documentales, todo tipo de actos. Algunos marcharon, algunos echaron chingadazos con nosotros. Bueno, si una sociedad entera se movilizó por 43 personas, también debería indignarnos los bombardeos en Gaza, los asesinatos de miles de niños y niñas que no tienen nada que ver, carajo, en un conflicto. O sea, ¿a poco no les duele ver sus cuerpecitos destrozados, aplastados ahí por los edificios? O sea, tampoco callemos de esto, porque pues si no, entonces estamos perdiendo nuestra humanidad y estaríamos siendo hipócritas. Si nos duele una cosa y otra no, pues oye, ¿qué pasó? Y yo también digo, pues claro, lo de Ucrania, para que no me vean ahí medio imparcial, medio parcial. No, claro, todos los conflictos que hay y donde se está asesinando a personas que no están dentro de los conflictos fundamentalmente, ¿no? Con eso cierro y bueno, espero que haya quedado claro el reto después de todo esto.
Entonces, agregados. Gracias, Omar. Muchas gracias. Doctor, por favor. Bueno, pues no, yo no tengo mucho que agregar. Solo decir que este crimen de Estado es representativo de la crisis de derechos humanos que vivimos en México, de la situación de violencia que tenemos en el país. Es un caso emblemático que representa esta situación de violencia que tenemos en el país, de descomposición de las instituciones, que ya muy bien aclaró Roxana, Omar, Kenia, y pues de la descomposición del Estado. Frente a eso, una pregunta legítima que tiene que venir de la academia, de la sociedad civil, de la ciudadanía, es si no tenemos que recuperar el Estado, su función principal. Hace muchos años yo trabajaba en una ONG de derechos humanos con don Miguel Concha, que fue un precursor de los derechos humanos en nuestro país, un sacerdote dominico muy comprometido, fundador de ONGs, le dio asilo a centroamericanos de El Salvador, y él me decía desde aquel entonces que un problema central en México es que el Estado había sido cooptado por las fuerzas militares, por los poderes fácticos, por los gobiernos corruptos del PRI, del PAN. Y en aquel entonces la pregunta era si no teníamos que recuperar el Estado. Y ahora, pues es una pregunta que todavía sigue vigente, porque el crimen organizado y los poderes fácticos en las regiones pues siguen operando, y la impunidad y la corrupción sigue operando. Entonces tenemos que recuperar el Estado. Es una pregunta fundamental, un problema fundamental, y esa recuperación del Estado pasa, en efecto, en eso coincido con el diagnóstico de Omar, pasa por también tomar las instituciones, asumir que tenemos una tarea importante ahí. Y eso no quiere decir minimizar el papel de las ONGs, de las ACs, de los movimientos sociales. Eso es muy importante, es una lucha legítima, válida, fundamental, central. Pero luego hay otro nivel de acción que tenemos que dar, en donde tenemos que dar la batalla, y es el ámbito de la recuperación de las instituciones fundamentales, pensando que este país tiene que salir adelante. Miren, la crisis de migrantes que tenemos en México no se ha resuelto, y ahí tenemos que hacer cambios institucionales, cambios de gobierno, cambios en las políticas públicas, porque el problema va a seguir. Gane Kamala Harris o gane Donald Trump, el problema va a seguir, porque la descomposición de Centroamérica sigue, la pobreza, la marginación, la violencia. Entonces, una pregunta, un problema central es si no tenemos nuevamente que pensar en la recuperación del Estado, de sus instituciones, y hacer trabajo ahí, hacer intervención ahí, hacer acompañamiento desde ahí. A mí me parece que eso es muy importante. Y en concreto para el caso Ayotzinapa, porque de eso también hay que hablar. Tenemos a la primera mujer presidenta en este país, eso es histórico. Pero eso no va a ser fácil. Llega con mucha legitimidad, millones de personas votamos por ella. Hay un cambio en la cultura política, eso es muy importante, porque por primera vez una mujer va a ser presidenta de la República después de tantos años. Pero para el caso Ayotzinapa tiene muchos retos. Para el caso concreto de Ayotzinapa, primero tiene que haber un compromiso distinto, nuevo, renovado, para restablecer las investigaciones con una fiscalía distinta. Porque el problema es que, hay que decirlo así, pues tenemos una fiscalía actual fallida. No hay un caso concreto que se sostenga. Y el caso de Ayotzinapa es un caso fallido para la fiscalía actual. Entonces tenemos que recuperar la fiscalía y tenemos que demandar que se retome las investigaciones con una fiscalía nueva, y eso lo puede hacer la nueva presidenta, y eso creo que hay que demandarlo.
tenemos que retomar la participación de las ONGs de derechos humanos que han acompañado a los padres y madres de familia. Tiene que haber una recuperación de ese diálogo con las ONGs, con la sociedad civil. No podemos renunciar a ese diálogo. Y una nueva fiscalía y una nueva relación con las ONGs tiene que involucrar a los directamente afectados, que son las padres y madres de familia. El otro gran reto, con eso voy terminando, es que tiene que haber un firme compromiso de verdad y justicia por el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum para asegurar que los responsables civiles o militares, esto es muy importante, sean llevados ante la justicia hasta que las investigaciones concluyan. Y eso creo que no debemos cejar, no debemos ceder en esa exigencia. Y si hay responsables militares, pues también se tiene que seguir, se tiene que concluir hasta allá. Y el tercer gran reto, me parece, es que tenemos que exigir que la nueva presidenta, la nueva jefa del Estado, tome el caso Ayotzinapa como un problema de Estado. Es decir, no solo como un problema más de su gobierno, sino como jefa de Estado tendrá que asumir el problema de Ayotzinapa, el caso Ayotzinapa, como un problema de Estado, con un compromiso que tiene que tener el Estado, con una responsabilidad que tiene que tener el Estado y ella como representante del mismo. Y yo coincidiría con esta posición de muchas ONGs, activistas, académicos y sobrevivientes también. Si Ayotzinapa para la próxima administración, para el próximo gobierno de la Cuarta Transformación, si Ayotzinapa no se pone en el centro como un problema de Estado, con una responsabilidad de Estado, pues no vamos a tener una verdadera, genuina transición a la democracia, no vamos a tener un verdadero Estado de Derecho y tampoco va a haber un compromiso claro contra la impunidad, contra la corrupción. Y a mí me parece que eso es central. Si este gobierno, si este segundo piso de la Cuarta Transformación, con esta legitimidad política que tiene ahora, con esta supermayoría que tienen ahora, no asume el caso como un problema de Estado, entonces no estaríamos comprometidos genuinamente con una genuina, verdadera, sustantiva transición a la democracia y un verdadero Estado de Derecho. Para mí eso es central y yo creo que ahí no tenemos que ceder en esa exigencia desde la academia, desde la ciencia, desde las ONGs, desde la ciudadanía. Yo me quedaría con eso. Gracias, doctor. Y adelante, doctora. Gracias. Sí, no podría estar más de acuerdo. Bueno, en lo último, en todo lo que dijeron mis compañeros, Edgar, sí es cierto, pero se junta un poco lo que decía Omar, o sea, porque incluso en las mismas marchas de Ayotzinapa, la primera, la del primer año, ¿no? Recuerdo cuando se pusieron esas grandes letras de "Fue el Estado", fue una marcha masiva, ¿no? Y ya se fue descafeinando y se perdió esa cuestión. Tiene que ver también con lo que decía el maestro Edgar Tafoya, ¿no? Pensamos que si apoyamos un gobierno de izquierda, pero si apoyamos una causa justa es una contradicción. No nos equivoquemos. Cuando dice el compañero estoy a favor del proyecto de la 4T, es un proyecto que tiene una naturaleza no solamente progresista en algunos temas, tiene que ver con la reivindicación de la importancia de los derechos humanos para todas, todos y todes, y la dignidad humana, que es lo que decía Edgar también. No podría estar más, Edgar y Omar, no podría estar más de acuerdo con ello. Ustedes saben que luego pongo mi banderita de Palestina, ahora se me olvidó, pero por supuesto que es, si somos indiferentes a eso, yo ya no sé qué más podríamos, a qué podríamos aspirar, ¿no? como humanidad.
Y es cierto, yo refutaba algunas ideas porque también está el crimen organizado de cuello blanco, maestro Edgar Taboya, ¿no? Ahorita le decía Omar. Por eso ahora cuando salió el señor Carlos Slim a decir que la violencia social nos viene de las sociedades agrícolas, no. La violencia social, la violencia, todo este desmadre, que lo diga así, perdón, nos viene del capitalismo. El capitalismo es el que ha destruido las familias, el capitalismo es el que ha cosificado y mercantilizado la vida. Y sí, tenemos que aspirar a cambiar estructuralmente un sistema, pero por lo mientras no podemos quedarnos así como indiferentes y así como, bueno, no, pues ¿qué va a pasar? No, sí tenemos que entrarle. Ahorita me acabas de hacer una interpelación fuerte, Omar, con esto de tomar las instituciones, ¿no? Porque a veces nosotros luego pensamos, bueno, mi lucha y mi aportación está en otro lugar, ¿no? Pero es muy válido y es muy respetable también la posición que comentas. Y ahí apoyo total también al compañero pues sí, con todas las críticas que ha recibido, pero yo entiendo esa parte, la valido, la respeto y es legítimo. Y quisiera hacer voy a leer un fragmento de un texto, así que, como decía el doctor Wagner, el luchador con mi casa y con mi gente, ¿no? No voy a decir lo otro porque... pero es importante, hace días hicimos un conversatorio que le llamamos así, poner el cuerpo, dar la cara y construir la esperanza, pero quisiera compartirlo con ustedes de dónde sale esta frase, ¿no? Es relevante y me sigue sorprendiendo las profundas enseñanzas que te deja el diálogo con otras disciplinas, con la seguridad y convencimiento sobre tu formación disciplinaria, aún mejor desde la convicción política que tengas de la misma. Poner el cuerpo, dar la cara y construir la esperanza, una frase enunciada por un maestro de estudios coreográficos de la danza, Javier Contreras Villaseñor, quien en una conferencia, primer coloquio de danza en la Facultad de Filosofía y Letras en 2015, brindó un espacio para reflexionar sobre la osada y contundente valentía del normalista apodado como el Chilango, Julio César Mondragón, quien fue uno de los 3 estudiantes asesinados esa noche del 26 de septiembre del 2014. Contreras Villaseñor dijo, casi al quiebre del llanto mencionó: debemos de darle las gracias a Julio, porque él poniendo el cuerpo, dando la cara misma que le fue desollada, nos está permitiendo hablar de la importancia que tienen los artistas en este mundo, la importancia que tiene que podamos articularnos políticamente para exigir y construir un mejor país y tumbar este gobierno de mierda, en ese entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto, que nos está matando, que nos está destruyendo. Julio, con su muerte, nos está permitiendo aquí en este espacio hablar de eso y con ello construir una esperanza. Recuerdo que la mención a mí me quebró emocionalmente y provocó en mí, a días posteriores a la charla, crudos espejos y reflexiones hondas sobre las formas, mecanismos, herramientas metodológicas de nuestro aproximar, de nuestro conocer y de nuestro hacer en la propia formación de trabajo social. A meses de la conferencia de Contreras Villaseñor, en una de las movilizaciones más sentidas de la Acción Global por Ayotzinapa, la que se hace cada 12 de diciembre hacia la Basílica, una de las madres me dijo: qué bueno verte acá, como dicen, hay que ir para saber, acompañar y caminar, no delante, no atrás, sino junto a... Recuerdo que no pude contener el llanto y ella me tomó de la mano para que camináramos juntas hacia el atrio de la Basílica. A culminación del día y tras los debidos registros necesarios de la experiencia, identifiqué que quizá nunca en mi vida y tampoco en la formación profesional había recibido enseñanza más poderosa, contenida en una sola frase, y es la fuente sentipensante que me conduce a la necesidad de interpelar fuertemente los componentes epistemológicos de la intervención, vista como el máximo atributo del trabajo social como disciplina. No está nada dicho, compañeras, compañeros. Tratemos de involucrarnos, como dicen los compañeros, ya sea tomando las instituciones o tomando las comunidades, involucrándonos en territorios, pero no seamos indiferentes. No esperemos a que venga la época robotizante y la IA, todo el mundo acá, ¿no?, con sus ondas. Hay que salir un poquito de la burbuja digital y construir dignidad, exigirla también, pero construir dignidad. Con eso terminaría. Muchas gracias.
Pues gracias a nuestros ponentes, yo les pediría un aplauso, un reconocimiento a esta interesante mesa. Creo que resulta necesaria y, como bien dicen nuestros compañeros, que sea un movimiento permanente, que no solo lo resignifiquemos el 26 de septiembre de cada año, que sea una exigencia del conocimiento de la verdad, de la justicia, pero también de este cambio. Estoy totalmente de acuerdo. Es posible cambiar las instituciones desde dentro y también de manera pacífica, con propuestas, rompiendo paradigmas institucionales, modificando las leyes, y construir nuevas. Ha sido un ejercicio que, por los que estamos en la mesa, nos ha tocado participar en alguna vez. Todos nosotros hemos sido activistas, participamos en movimientos estudiantiles y hoy estamos aquí, no como arrebatando espacios, sino porque justo esta convicción ha sido parte de nuestro trabajo para construir desde dentro. Y eso lo podemos hacer siempre con ustedes, la comunidad no solamente escolar, académica, administrativa, porque todos somos la institución, todas. Y bueno, pues quiero decirles que yo arrebaté la moderación por una situación técnica. Está el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, que pido por favor que se incorpore, que tuvo una situación, un contratiempo, y que era nuestro moderador inicial, original, pero lo invitamos para que haga un ejercicio reflexivo. Es también profesor de nuestra escuela, pertenece al programa universitario de, siempre se me olvida el nombre completo, es que es difícil, por eso no me lo sé. Y bueno, pues es experto también en los temas de movimientos sociales, ha sido un importante articulista en este tema, por eso estaba invitado este día para participar con nosotros como moderador. Hoy sacó su artículo en un periódico, que se los podemos compartir también con mucho gusto, pero preferiríamos que lo dijera él y que hiciera un comentario final, como forma también de participar en este momento. Y antes quiero decirles que pues tenemos sus constancias de nuestros participantes, pero en esta era digital, y además la escuela es sustentable, ¿no? Lo que estamos haciendo es entregar constancias digitales que, bueno, pues ya les haremos llegar a sus correos electrónicos. Gracias, y doctor, por favor, adelante. Muchas gracias, querida Roxana. Muy buenas noches, tengan todas un gusto pues haber podido llegar y escuchar gran parte de esta mesa, que ha sido muy interesante. Un gusto estar aquí con Kenia, con Omar, con Roxana, con Edgar. Agradecer a Unice y por supuesto a la maestra Carmen Casas por organizar este tipo de eventos tan importantes en una fecha pues simbólica, significativa, importante para las luchas sociales, y que sigue representando una herida abierta en nuestra sociedad. Yo me voy a permitir, para respetar por supuesto el tiempo y todo lo que han discutido, nada más hacer 3 comentarios, uno a cada uno de los ponentes, porque escuché con mucha atención sus comentarios que me parecen sumamente pertinentes, interesantes y además necesarios. Inicio con Omar, ¿no? Que da la verdad mucho gusto que esté aquí presente. Creo que su historia, no solamente de vida, sino su trayectoria política e intelectual, es algo que se tiene que reconocer, y que los y las trabajadoras sociales aquí presentes y en todos los lugares del mundo tienen que conocer, ¿no? Que finalmente necesitamos conocer este tipo de historias y trayectorias para entender claramente que nuestra profesión, nuestra disciplina científico-social, que es el trabajo social, tiene un gran compromiso precisamente en esa crisis de derechos humanos que estamos viviendo desde hace muchos años para acá. Es una crisis de violencia, una crisis con una gran hostilidad hacia ustedes como jóvenes, pero en general hacia la sociedad, que tiene que ver, por supuesto, con la prevalencia del capitalismo, y que se traduce en múltiples problemas, desde las guerras en Palestina, por ejemplo, la invasión, mejor dicho, el genocidio, que pasa precisamente por la prevalencia del sistema patriarcal, el colonialismo interno. Todos los problemas derivan de ahí.
Entonces los y las trabajadoras sociales tenemos que ser conscientes de esa situación y que asumir una posición, una postura y entender que nuestra profesionalización pasa precisamente por comprender y diagnosticar adecuadamente esos fenómenos y tomar partido. Porque sí, efectivamente, creo que es importante rescatar al Estado. Edgar, yo coincido en parte con eso, pero creo que es más importante y más necesario rescatar a la sociedad, ¿no? Rescatar en el sentido de recuperar ese humanismo, esa vida asociativa, esas redes, ese tejido social que es el que necesitamos fortalecer, porque es donde se construye la sociedad, donde se construye la humanidad, donde se reproduce la vida social, y que es el que está en disputa precisamente, o muchas veces por la ausencia del Estado, por el fortalecimiento del crimen organizado que está ahí presente, ganando espacio, ganando territorio, ¿no? Porque otras instituciones pues jalan, como se dice comúnmente, agua para su molino, ¿no? La iglesia, por ejemplo, está presente, pero solamente para sus intereses, ¿no? O ciertos grupos. Entonces, rescatar la sociedad pasa, creo yo, y esto implica en gran medida a los trabajadores sociales, recuperar esos espacios comunitarios. Recuperar y sí criticar a los movimientos sociales, como dice Omar también, pero entender que los movimientos sociales apuntan en gran medida, o muchos de ellos, sí a las instituciones, sí las interpelan, sí las quieren transformar, sí las quieren democratizar, pero en mayor medida creo que el gran reto está en la sociedad. Hoy en día, con esto voy concluyendo, porque de verdad agradezco mucho el espacio, ofrezco verdaderamente una disculpa porque sí se me complicó mucho llegar a tiempo, pero celebro el poder estar aquí por lo menos compartiendo estas palabras y sobre todo haberlos escuchado y estar aquí con alumnos tan queridos y destacados. Sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay democracia. Y yo creo, me acordé ahorita que estaban escuchándolos hablar y de por qué no se va a llegar a la verdad. Yo creo que no se va a llegar, Edgar, desgraciadamente. Yo la verdad pienso que va a pasar algo similar a lo que vamos a conmemorar y a repudiar el próximo 2 de octubre. Porque no es suficiente la voluntad política, ya lo dijo Omar. Y porque hoy quedó claro, don Pablo González Casanova, cuando hacía su análisis en la democracia en México, era muy claro cuando analizaba al ejército mexicano en cómo se había constituido en una fuerza importante dentro del Estado, pero también en un poder fáctico y en un poder económico. Don Pablo González Casanova hacía el análisis de cómo finalmente, para la institucionalización del ejército, para que realmente jurara lealtad a las instituciones, se les había tenido que dar un poder superior al que de por sí tienen como Fuerzas Armadas. Y esto implicaba que la creación de las zonas militares, para que aquellos generales que tenían pretensiones políticas, en la etapa que se quería dejar de caudillos y crear la etapa de las instituciones, dejaran de luchar por el poder político. Y la otra es, decía don Pablo González Casanova muy claramente, transformar a esos generales o los mandos altos del ejército en empresarios. Y ahí está, hoy estamos viviendo, digamos, de alguna manera las consecuencias de ello. Una institución intocable. No se va a llegar a la verdad porque simple y sencillamente ni el mismo presidente, siendo constitucionalmente jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pudo con esa institución, pudo con los poderes que hay detrás. Y lo vimos desde pues de alguna manera la defensa que se hizo al general Cienfuegos. Lo vemos con la contradicción que hubo al inicio de no militarización, no crear nuevos mandos militares o fuerzas civiles y se crea la Guardia Civil. Lo vemos ahora con la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, lo cual es una gran contradicción, lo cual nos dice que en última instancia esos 800 folios nunca se van a conocer, lo cual nos dice que desgraciadamente, y esto duele, que estamos ante una situación sumamente difícil. Por eso sí, hay que criticar y hay que tratar de democratizar las instituciones, pero es más importante siempre desde la sociedad. Por eso es importante mantener una conciencia crítica, mantener un conocimiento de la realidad y entender que el trabajo social también es una profesión, una disciplina científico-social que nunca debe perder de vista que en distintas maneras, modalidades y graduaciones tiene un compromiso con el cambio social y con los procesos de democratización en este país. Entonces celebro muchísimo la organización de esta mesa, ofrezco nuevamente una disculpa, me congratulo de verdad mucho de haber escuchado a los colegas
y pues la lucha sigue, vivos se los llevaron, vivos los queremos, sigue siendo el clamor a pesar de lo que acabo de decir, porque esa es la esperanza y porque eso no la debemos perder y porque está presente precisamente sobre todo en los familiares, en los padres y las madres, muchos de los cuales han muerto desafortunadamente en el camino y que merecen justicia y merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Muchas gracias por su atención. Y también gracias a ustedes que participaron, que asistieron, porque de esta forma también se hacen parte de esta conmemoración. Es una forma de protesta también el conocimiento. Agradecemos mucho su presencia y pues les esperamos que sigan revisando la agenda del programa de Entes en Movimiento, que siempre está buscando a partir de la Secretaría Académica, la maestra Eunice. Gracias, maestra, por facilitarnos la realización de esta mesa y otras actividades que son pues muy pertinentes para la acción profesional que hacemos desde trabajo social en diferentes temas. Muchas gracias a todas, todos, y ya no les quitamos más tiempo. Gracias.